San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 7. Y viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Gloria al Señor. Bien, estimados, pueden sentarse y continuamos entonces así con el desarrollo del Sermón del Monte. Y en esta mañana nos introduciremos en el versículo 7, la bienaventuranza de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, quiero que miremos el tema, también la idea central de esta enseñanza y la meta del sermón para cada uno. El tema, pues, es el carácter misericordioso del ciudadano del reino. Es cómo debe modelar esa misericordia cada uno de los creyentes. La idea central es que la misericordia no es una opción para el creyente. Escúchalo bien, la misericordia no es una opción para el creyente de ninguna manera. Es la evidencia visible de que ha sido regenerado, de que ha sido transformado, de que ha recibido la misericordia de Dios en él. Y la meta es que la iglesia examine si la misericordia, hermanos, caracteriza su vida, si esto es parte de mi vida, la misericordia. Y que comprenda que los verdaderos creyentes reflejan, hermanos, el corazón compasivo de Dios. Los verdaderos creyentes deben reflejar el corazón compasivo de nuestro Señor y Dios. Ya en mi introducción al tema, hermanos, el tiempo en que nosotros estamos viviendo, hermanos, vivimos en medio de una generación donde la misericordia escasea. Es escasa la misericordia. Y lo más impresionante es que los hombres reclaman siempre, hermanos, justicia por los demás. Siempre están reclamando justicia por los demás, pero esperan misericordia para ellos mismos. Y esto es natural en el hombre caído. El hombre caído siempre pide justicia para los demás, pero para sí solo reclama misericordia. Así que la cultura actual en la que estamos viviendo, hermanos, es una cultura que exalta la venganza, exalta la indiferencia y el interés propio, hermanos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo presenta una virtud completamente contraria al espíritu de este mundo. Él dice, bienaventurados los misericordiosos, son bendecidos, son felices, bienaventurados aquellos que son misericordiosos, son los que verdaderamente experimentan esa felicidad, esa dicha, esa misericordia. Así que esta bienaventuranza marca un paso decisivo en el Sermón del Monte. Y ustedes deben tener claro esto, hermanos, porque los primeros versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 6, lo que alza el Señor en esta cadena es que describe la transformación interna del corazón. Los pobres en espíritu, los que han llorado, los que son mansos se han humillado y los que tienen esa hambre y sed de justicia porque son saciados. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando llegamos al versículo 7 ocurre una transición importante. ¿Y cuál es, hermanos? Y es que Cristo comienza a describir, hermanos, la gracia de Dios en el corazón de un hombre transformado. O sea, del versículo 7 en adelante comienza a decirnos y a mostrarnos cómo es exteriormente lo que ese hombre ya ha sido internamente. O sea, este hombre ya reconoció su pobreza, su ruina y bancarrota espiritual. Él reconocía ya su condición. Él lloró por su pecado y pidiendo perdón.
Pero además, hermanos, Él se humilló, se rindió, así que es un manso, se ha rendido en su corazón. Su altivez y su orgullo ha sido rendido. Pero a la vez también, cuando ha rendido su orgullo, Él ha podido ver que necesita una justicia, una santidad que Él no la puede obtener por sí mismo. Así que el deseo después de esta transformación es el hambre y la sed por una justicia que no le pertenece, que no la tiene, pero que Cristo se la puede dar, y esa santidad. Así que ya recibiendo esta justicia, esta santidad, habiendo llorado por el pecado, hermanos, habiéndose humillado y reconociendo su pobreza, su bancarrota y su ruina espiritual, este hombre ha sido transformado y regenerado. Ahora comienza a exteriorizar, a manifestar, a modelar la vida del creyente regenerado y transformado. Y nos dice entonces, Señor Jesucristo, entonces lo que nos muestra aquí en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, es que este es el primer fruto, hermanos, visible. Escuche bien, este es el primer fruto visible de un corazón que ha sido regenerado. Escucha bien. Según el orden, la cadena que el Señor tiene de los habitantes del reino, de los herederos del reino, de los hijos del reino, es que el primer fruto visible de ellos es la misericordia, hermanos. Así que debemos tener esto presente, hermanos. Ahora, además de esta verdad, nos hace ver, hermanos, que con urgencia solemne, cuando recordamos todos, hermanos, como nos dice en Apocalipsis 20, 11 y 12, que todos compareceremos ante el trono de Dios y todos daremos cuentas. ¿Por qué? Por nuestras obras. La misericordia se torna urgente en el creyente, hermanos, se torna de una manera urgente y necesaria, imperante en nosotros, cuando recordamos eso, que todos un día tendremos que dar cuentas ante Dios y estaremos delante de ese trono y vamos a dar cuenta de ello. Por tanto, hermanos, compareceremos ante ese tribunal. Y aquel día, hermanos, ninguno de nosotros va a pedir una justicia estricta. ¿Qué es lo que va a pedir el hombre? Misericordia. Misericordia. Así que empecemos por esto en nuestra introducción. Es tan urgente, es tan necesario y tan imperante y tan actual en nuestras vidas, hermanos, que el día que cada uno de nosotros nos presentemos delante del Señor, nos pediremos justicia. Todos pediremos ¿qué? Misericordia, hermanos. Así que estemos muy atentos al mensaje. Así que estemos muy atentos a lo que significa esto, hermanos. Los misericordiosos son llamados bienaventurados porque reflejan ese carácter de Dios, quien nos perdonó, hermanos. Así que en un mundo, hermanos, que celebra la dureza, Cristo entonces declara felices, misericordiosos aquellos a quienes realmente han alcanzado misericordia. Y podríamos hacernos unas preguntas. ¿Qué es realmente la misericordia? ¿Y cómo se manifiesta en la vida del creyente la misericordia? Y estas son verdades que descubriremos, hermanos, al estudiar Mateo 5, 7. Y este es mi encabezado. Primero, el significado de la misericordia es un atributo divino. La fuente de la misericordia, un corazón transformado. Y por último, la diferencia entre gracia y misericordia. Quiero decirle que creo que me va a llevar al menos unos 4 sermones explicar esta bienaventuranza, hermanos. Así que no se afanen, no se preocupen, tenemos tiempo para desarrollar. No importa cuánto nos vamos a durar en el Sermón del Monte, lo importante es que lo desmenucemos, que profundicemos en la palabra
Y que Dios nos ayude a modelar esa palabra. En nombre de Jesús. Vamos a ir al desarrollo de nuestra primer encabezado, el significado de la misericordia, hermanos. Hermanos, la misericordia es una acción movida por la compasión. La misericordia es mucho más que sentir lástima por alguien. La compasión puede quedarse en el sentimiento, pero la misericordia siempre nos mueve a actuar. En la disposición del corazón, hermanos, que ve la misericordia ajena y se inclina a aliviarla. Es esa compasión en nosotros que ve en el corazón, que ve en otro la miseria ajena y se inclina a aliviarla. Tengan presente esto porque es lo que vamos a desarrollar. La misericordia es esa disposición del corazón, hermanos, que ve la miseria ajena y siempre está inclinado a aliviarla. Así que la palabra utilizada por Jesús aquí implica compasión activa hacia los que sufren. Pero para entender verdaderamente qué es la misericordia, debemos mirar primero a Dios. No podemos entender la misericordia si no miramos primero a Dios. Así que vamos a ir a mirar y a definir primero que la misericordia no nace en el hombre. Si vamos a ir a Dios, tenemos que entender entonces que la misericordia no nace en el hombre. Hermanos, Éxodo capítulo 34, versículo 6. ¿Dónde nace la misericordia? Si no es en el hombre, entonces debemos escudriñar de dónde nace la misericordia. Éxodo 34, versículo 6. Allí está el Señor renovando el pacto con Moisés. Y Jehová descendió en la nube, verso 5, si quiere leámoslo de allí, y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, mire lo que nos está diciendo el versículo, hermanos. Jehová proclama su nombre grande y temible. Y él dice: Jehová fuerte y ¿qué? Misericordioso y piadoso. Aunque Dios es un Dios fuerte, Él es ¿qué? Él es misericordioso. Aunque Dios es un Dios poderoso, Él es un Dios misericordioso y piadoso. Ahora, dice que además es tardo para la ira y grande en misericordia. La misericordia del Señor es muy, muy grande, hermanos. Dice además que este Dios guarda misericordia a millares. ¿Y cómo lo hace? Perdonando la iniquidad, la rebelión y el pecado. Escucha bien. Dios está diciendo, nos está diciendo el texto, que la misericordia es un atributo divino. Que la misericordia está naciendo ¿en quién? En Dios, porque Dios es ¿qué? Aunque Dios es poderoso, grande y temible, Dios también es compasivo, piadoso, misericordioso. Y que en su misericordia, Dios es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y ¿qué? Y el pecado. Pero aunque es un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, de ningún modo pasa por inocente a quién? Al culpable. Así que, hermanos, vemos entonces que la misericordia no nace en el hombre. ¿Dónde nace en la misericordia? En Dios, porque es un atributo de Dios. Es lo que Dios es. Los atributos es lo que Dios es. Dios es misericordioso.
Así como primera medida, la misericordia no existe. Esa misericordia verdadera y perfecta no puede existir en un hombre caído, hermanos. Solamente viene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 dice que Dios es el Padre ¿de qué? De misericordias. Dios es Padre de misericordias. Y ya vimos en Éxodo 34 que la misericordia no es indiferencia hacia el pecado, hermanos. La misericordia de Dios no implica ignorar la maldad, téngalo presente. Dios es misericordioso, pero también es un Dios de verdad y de justicia que no tiene por inocente ¿a quién? Al culpable. No nos engañemos, no nos engañemos. Porque el mundo que dice, Dios es tan bueno y tan misericordioso que yo vivo así y no importa, porque la misericordia de Dios es tan grande que un día entonces yo muero en mi pecado y yo me voy a presentar delante del Señor. ¿Y qué? El mundo dice eso. No necesita arrepentirse de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno que está dispuesto a perdonarnos, así permanezcamos en el pecado. No. Dios dice que el que permanece en el pecado, la ira de Dios está sobre él. Salmos 7, 11 y 12. Salmos 7, versículo 11 y 12. Dios es juez ¿qué? Justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hermanos, hermanos, entiendan esto, hermanos. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero la misericordia de Dios nunca va a ignorar la maldad. La misericordia de Dios nunca va a pasar por alto el pecado. Si tú y yo estamos vivos hoy, hermanos, es gracia y misericordia. Pero muchas veces las personas creen que porque comen, beben, trabajan, van, vienen, tienen techo, tienen abrigo, tienen vestido, entonces vivo en mi pecado, en mi maldad y no va a pasar nada porque estoy bien por la misericordia. Dios dice que Él hace salir el sol sobre qué, sobre buenos y malos, pero esa misericordia no va a tener ni va a pasar por alto la iniquidad. De ninguna manera. Así que vemos aquí que Dios es un Dios justo y Él está irado. Así como Dios es misericordioso, Dios es ¿qué? Justo. Y dice que está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado las saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y el hoyo que hizo, en ese hoyo ¿qué? Caerá, hermanos. El hombre pecador, el hombre impío, ¿va a caer en qué? Va a caer en la maldad, en su pecado. Tiene armas. O sea, el hombre come, bebe, feliz, va, viene, pero todos los días sobre él está ¿qué? El arma del Señor. El arma del Señor, como la mira telescópica, hermanos, siguiéndolo y diciéndote, arrepiéntete, apártate de tu pecado. Porque un día el Señor puede soltar su saeta y el impío caerá en qué? En su pecado. Pero esto es lo que hace ver de relevante la misericordia del Señor. Todos nosotros estamos bajo la mira de Dios por nuestra maldad y nuestra iniquidad. Pero todos nosotros comíamos, bebíamos, íbamos, veníamos y teníamos todo lo mismo que los demás. Pero vemos entonces, Dios está diciendo que Él es un Dios de misericordia, pero que está irado ¿con quién? Con el impío. Significa entonces que el Dios de misericordia no es indiferente al pecado
y que Él de ninguna manera lo tolerará, hermanos. Y les digo esto porque el mundo tiene esa confusión. El mundo cree que por cuanto Dios es misericordioso, puedo vivir toda la vida como a mí se me dé vivirlo. Debo vivir. Y como tengo un Dios que lo llaman papito, lo hacen como un hombre, claro, tienen que hablarle como a un hombre natural, ¿cierto? Que lo podemos manipular. Entonces, como como papito Dios es misericordioso, entonces papito Dios no me va a hacer nada, sino que papito Dios me va a guardar y si muero en mi pecado no va a haber ningún infierno porque Él es todo amor. No, quiero decirle, la palabra de Dios no dice Jesucristo es amor, amor, amor. No dice Jesucristo, dice Él es santo, santo y santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que hermanos, ¿qué es la misericordia entonces? Sigamos entonces. Dios ya ha dicho que la misericordia del Señor está en perdonar la maldad, la iniquidad y el pecado. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Capítulo verso 4 y 5 dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. Hermanos, la misericordia es una acción movida por la compasión. ¿Qué nos está diciendo? Dios es rico ¿en qué? En misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois. Así que hermanos, Dios actuó para darnos vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Así que la misericordia es una acción movida por la compasión. Dios actuó en misericordia, movido por la compasión, al vernos que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Éramos por naturaleza enemigos de Dios y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, decidió perdonarnos. Perdonar nuestra iniquidad y nuestra maldad y nuestro pecado. Pero el precio de esa maldad y ese pecado, hermanos, alguien tuvo que pagarlo. Porque el paga del pecado era ¿qué? La muerte. Y alguien tuvo que pagarlo y usted ya sabe quién lo pagó. Jesucristo. Así que hermanos, la misericordia no es solo sentir pena por alguien. No es solo sentir esa pena dentro de nosotros, sino que la misericordia es el deseo genuino de poder aliviar el sufrimiento. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en el dolor, en la llaga, en la herida de nuestro pecado. Dios tuvo compasión de nosotros, misericordia, y se compadeció y envió a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo, a sufrir en este mundo, a padecer hasta la muerte y muerte de cruz para concedernos el perdón, la salvación y la vida eterna. Así que hermanos, cuando nosotros miramos en Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 16, capítulo 16 de Ezequiel, capítulo verso 6. Está hablando de la infidelidad de Jerusalén, en el pecado, la desobediencia, pero mire lo que dice Dios. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive, hermanos. Y miremos aquí entonces algo muy importante. Nosotros estábamos
en nuestras heridas por el pecado. Estábamos sucios por el pecado, hermanos. En nuestras iniquidades, muertos sin delitos y pecados. Pero esta compasión y misericordia de Dios para con nosotros proclamó algo, proclamó salvación. Y dije, vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres que vive. Hermanos, comprendan la salvación aquí. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ya leímos en Efesios. ¿Qué es entonces la misericordia? Es la compasión, hermanos, movida a una acción. ¿Qué vemos aquí? La misericordia del Señor tuvo compasión de nosotros, nos vio en que, así como Israel nos vio a nosotros, pasó junto a ti, te vi sucia, ¿en qué? En tus sangres estábamos destruidos por el pecado, sucios por el pecado. Cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. ¿Nos dio qué? ¿Qué nos dio? Nos dio vida. Vive significa que nos ha dado vida. Sí, cuando estabas en tu sangre, cuando estábamos muertos sin delito, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Así que podemos ver que el Dios misericordioso actuó compasivamente en esta compasión que tuvo por nosotros, obró misericordiosamente, salvándonos por medio de su Hijo Jesucristo, perdonando todas nuestras maldades y nuestras iniquidades. Es lo que nos está diciendo. Y podemos ver Lucas capítulo 15, versículo 20. Aunque no lo voy a leer todo. Lucas 15, y tenemos la parábola allí. Del hijo pródigo. En el versículo 20, el hijo pródigo dice que el hijo pródigo y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, pon un anillo nuevo en su mano y calzado en sus pies, y traérselo gorro y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzó ¿a qué? A regocijarse. Esa es la misericordia. El Padre fue movido ¿a qué? Fue movido a mi misericordia y en esa compasión al ver ese hijo que venía en una ruina, en una derrota total, en una ruina absoluta, degenerado, destruido, hermanos, el Padre le perdona el que haya gastado todos sus bienes en prostitutas y perdidamente y haberse alejado de su Padre. Él perdona toda su iniquidad, todos sus pecados. Él no se los recuerda. Él dice que se echa el cuello y le besa, le abraza y llora y le besa, hermanos, y corre. Esta acción, hermanos, de correr hacia el hijo pródigo era algo que los ancianos, era deshonroso para los ancianos. No podían hacer. Pero nos muestra este padre en esa cultura, ese padre que va hacia su hijo, corre, es el que corre y le abraza y le besa y le recibe. Porque fue movido ¿a qué? La misericordia. Así que la misericordia, hermano, no es solamente sentir pena, es hacer algo ¿por qué? Por aliviar. La misericordia del Señor no es solamente que sintió pena y compasión por vernos en nuestras sangres, en nuestras inmundicias, en nuestro pecado, sino que la misericordia lo llevó a ¿qué? A actuar y obrar en favor de cada uno de nosotros. Así que podemos ver, hermanos, en este pasaje que el Padre obra en misericordia a través de unas series impulsadas, hermanos, por el amor y la compasión que siente hacia su hijo que regresa. Y vemos aquí que la misericordia se manifiesta en las siguientes maneras. Primero, hay reconocimiento y atención. Incluso cuando el hijo estaba lejos, el padre lo vio, lo que sugiere que estaba esperando su regreso. Hay una compasión profunda. ¿Cuál es?
el texto menciona explícitamente que el padre fue movido ¿a qué? A misericordia, al ver la situación de su hijo. Y hay una iniciativa y una prontitud. En lugar de esperar que el hijo llegara hasta el padre, él corrió. Y corrió a su encuentro, hermanos. Así que significa que él está eliminando la distancia y la barrera ante cualquier orgullo. Y esto es importante. Para poder perdonar, para poder ser misericordiosos, tenemos que eliminar la barrera del orgullo. Y es lo que hace el Padre. Hubo afecto y aceptación. La misericordia se sella con un gesto físico de perdón y bienvenida total, ya que el Padre se echó sobre su cuello y le besó. Así que estas acciones, hermanos, demuestran que esa es la misericordia, hermanos, del Padre. No es pasiva, sino que se traduce en qué? En un acercamiento afectivo, activo, porque puede ver la ruina, la desgracia de su hijo. Así que esta es una compasión inmerecida. Debemos entender entonces, hermanos, que la misericordia de Dios, estamos viendo esto ahora nuestro primer punto. ¿Dónde surge la misericordia? En Dios. Así que vemos, hermanos, que la misericordia es inmerecida. ¿El hijo pródigo merecía misericordia? Un hijo que se ha llevado, que ha hecho vender y sacar y despojarse a su padre de lo que ha trabajado, pide adelantadamente su herencia y se va y vive perdidamente, lo gasta todo y viene arruinado, viene una piltrafa de ser humano. Así que este hijo no merecía. Quiero decirle algo antes de llegar al punto siguiente. Cada creyente es misericordioso, no porque los demás lo merezcan, porque él no merecía qué, misericordia. Sin embargo, Dios tuvo misericordia con él. Así que, hermanos, la misericordia es algo inmerecida. Y esa compasión inmerecida es la que debemos desear siempre, hermanos, de hacer a nuestro prójimo así no lo merezca. Porque Dios me ha perdonado, ¿yo qué? Si Dios me ha perdonado, ¿yo qué debo hacer? Perdonar. Pero tenemos en Jueces 2:18, hermanos. Y dice allí, cuando Jehová, y está hablando de la apostasía de Israel y de los jueces. Y si cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Así que, hermanos, a causa de la aflicción, Dios era movido a misericordia por su pueblo. Así que cuando Dios dice que envió a Moisés, dice que he descendido y he visto la aflicción de mi pueblo cuando estaban en Egipto. Vemos a Dios actuando su iniciativa propia, porque Él ha visto el dolor, el sufrimiento, la ruina, la desgracia, la esclavitud, el dolor de su pueblo. Y es Dios quien toma la iniciativa. Así que, hermanos, dice que fue movido a misericordia a causa de sus gemidos de los que los oprimían y afligían. El pecado oprime, el pecado aflige, el pecado destruye. El pecado nos hace ver cómo estaba el pueblo. Pasé por el camino y los vi y estaban en sus sangres, en su suciedad. Y dije, ¿qué? Vive. Nos dio vida, nos perdonó.
Así que habiendo definido entonces qué es misericordia, usted debe tener muy claro qué es la misericordia. La misericordia entonces es una acción, hermanos. Movidos por la compasión, actuamos. Es cuando actuamos, cuando vemos la desgracia, vemos la ruina, vemos el dolor, el sufrimiento de alguien y actuamos en compasión, en misericordia, pero es un actuar en hacer algo que alivie su dolor, su aflicción. Así que habiendo definido qué es la misericordia y de dónde surge la misericordia, hermanos, de dónde viene, así que ya vimos entonces que esta misericordia surge de nuestro Dios, que es un atributo. Entonces, ¿cómo llega? La pregunta siguiente es, ¿cómo llega esta misericordia o esta virtud al corazón humano? ¿Cómo llega? ¿De dónde surge esa disposición de un ser humano a ser misericordioso, a perdonar? Y esto me lleva a mi segundo punto, la fuente o raíz de la misericordia. La fuente o raíz de la misericordia. Así que podemos decir entonces que la misericordia no es un acto o una cualidad natural del ser humano. Escucha bien. La misericordia no es un acto natural del ser humano. El corazón humano o el ser humano caído es egoísta por naturaleza. Él es egoísta por naturaleza. Él es orgulloso por naturaleza. No está dispuesto a la compasión, a la misericordia, al perdón. Ya vimos que la misericordia tiene acciones, perdonar la iniquidad, la maldad, hermanos. Y ver la aflicción y la necesidad de la persona. Porque Romanos 3, 10 y 12 dice que no hay ningún justo, no hay ni un justo y no hay quien busque a Dios. Así que el hombre natural ama más recibir misericordia que otorgarla, lo que le dije al principio en la introducción. Vivimos en una generación y un mundo y en una cultura donde pide mucha justicia para los demás, pero el que pide mucha justicia para los demás, pide no justicia para él, sino pide misericordia. Así que nuestro Señor Jesucristo describe aquí la virtud humana, hermanos, más común. Él describe entonces que el resultado de la regeneración es que el hombre misericordioso es el que perdona. El hombre misericordioso es aquel que ha experimentado la misericordia. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. O sea que la fuente o raíz de la misericordia es un corazón regenerado y transformado. Por eso le dice, aquí interrumpe, aquí hay un cambio, digamos como un cambio brusco. Él nos trae de los pobres porque reconocen su ruina, bancarrota espiritual. Luego esos pobres que lloran al reconocer que están tan perdidos, están tan pobres, están arruinados y lloran por su maldad y su pecado y piden misericordia. Ahora, ellos alcanzan esta misericordia del perdón, pero luego que son perdonados, se humillan, son humillados, reconociendo que la justicia que necesitan solamente viene de Dios. Y comienzan a sentir hambre y sed que solamente es llenado por Dios. Pero después de esto, entonces, vemos el resultado de todas esas acciones en el creyente. Por eso el Sermón del Monte no es cómo voy a ser creyente, es cómo es el creyente, cómo es el ciudadano del reino, cómo son los hijos del reino, los hijos de Dios. Así que Cristo nos muestra entonces aquí que el resultado de la regeneración es que el hombre es misericordioso porque ha experimentado la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? La misericordia. Ahora quiero decirles, primero ya le dije, la misericordia no es una característica natural del hombre. Nadie nace siendo misericordiosos, hermanos. Nadie. Mire, y si hacen alguna obra, siempre el hombre se jactará que fue de quién, que fue de él. Pues la Escritura dice que nosotros no somos salvos por obra, sino ¿por qué? Por gracia. Y las obras que hacemos no son nuestras, sino que Dios las preparó de antemano. Que aquello que en lo cual nos jactábamos de misericordiosos y justos, sin Cristo eran trapos de ¿qué? De inmundicia.
Trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque las hicimos sin quién? Sin Cristo. Sin Cristo. Así que, hermanos, la misericordia no es una característica natural. Ahora bien, solos, hermanos, quienes reconocen esa bancarrota espiritual, quienes tienen hambre y sed de justicia, como yo le dije, pueden ser misericordiosos. Aquel que ha pasado por esa cadena, por la pobreza, por el lloro, por la humillación y por el hambre y la sed, son los que comienzan a evidenciar esa naturaleza. Y el primer fruto visible de esa acción interna en el hombre es la misericordia, hermanos. Misericordia. Mire este ejemplo. Mateo 18. Vamos a ir a la parábola allí. Mateo 18. Y en la parábola, estoy en Lucas. Mateo 18. Es una parábola allí. Los dos deudores. Y ya hemos escuchado esta parábola. Pero dice que el siervo, el Señor tenía un siervo y éste le debía mucho. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó ¿qué? La deuda. Vemos aquí que este hombre se humilla y él le perdona por la incapacidad de pagarle. Hermanos, así que lo que nos muestra es que el Señor de aquel siervo muestra que misericordia, fue movido a misericordia. Y él allí realiza dos acciones, hermanos. Primero, que era un esclavo, su siervo, y él le soltó, le dejó ir. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos. Lo primero que vemos entonces es que le dejó ir y la otra acción es que le perdonó la deuda. O sea, le otorgó libertad y también le perdona su deuda. Así que decide cancelar por completo la obligación que él tenía. Pero, hermanos, vemos aquí algo, y es que aunque este hombre pidió misericordia y obtuvo misericordia, le fue concedida, este hombre no supo la dimensión de lo que había recibido y de lo que había pedido y lo que había recibido, hermanos. Porque cuando nosotros consideramos la profundidad de nuestras deudas, hermanos, podemos entonces, cada uno de nosotros cuando considera lo profundo de su ruina espiritual, de su pobreza y de la deuda que teníamos con Dios, él puede dimensionar lo profundo y lo grande de la misericordia que nosotros hemos recibido, hermanos. Solo cuando el hombre considera que su maldad, su pecado merecía la destrucción, la muerte, el infierno, que era impagable por sí mismo, solo puede considerar la dimensión de la misericordia de nuestro Señor. Pero ¿qué tenemos con este hombre? Saliendo allí halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrando en sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, ¿qué tenemos aquí? Pero resulta que tenemos a este hombre que fue perdonado, pidió misericordia, se le concedió la misericordia, pero él seguía siendo orgulloso.
Eso significa que este hombre seguía siendo pobre ¿de qué? De espíritu. Él seguía siendo pobre de espíritu. Pero además nos enseña la parábola que el hombre se rinden a Cristo, se rindieron al Señor, dejaron de ser altivos y orgullosos. Y este hombre sigue siendo altivo y orgulloso. Así que este hombre no era ningún ciudadano del reino. Solo buscaba ¿qué? Una justicia para él. Solo buscaba que se le hiciera justicia, que se hubiera misericordia. Pero cuando se trató de ser probado, él no pudo otorgar misericordia. Porque Santiago 2:13, mire lo que dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. Juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, hermanos, podemos ver en este hombre, hermanos, que él no era ningún ciudadano del reino. Él seguía siendo miserable, en ruina, una persona pobre y una persona altiva y orgullosa. No había llorado por su pecado, no se había arrepentido de su pecado, pero simple y llanamente quería una justicia que él no haría, una misericordia. Recibió una misericordia, pero no pudo dar. Y es evidencia de que esta persona no había nacido ¿de qué? De nuevo. No había sido regenerada esa persona. Así que, hermanos, ¿cuál es la conciencia del misericordioso? Su propia miseria, hermanos. La conciencia de alguien misericordioso es su propia miseria. Por eso cuando dicen por ahí que cuando compartimos el evangelio es un mendigo compartiéndole pan a otro mendigo. Porque nosotros hemos recibido de Dios gracia, ¿sí? Necesitamos de Él todos los días y le compartimos a otro que físicamente, naturalmente está ¿qué? En mendicidad, necesitando. Y los creyentes, ese es el hombre muerto en delitos y pecados, alguien necesitado. Pero nosotros también, aunque hayamos sido regenerados, necesitamos del Señor. Así que es importante, hermanos, el que es misericordioso tiene una conciencia propia de miseria. Así que él sabe que él no tenía ningún derecho para que se le perdonara. Sin embargo, él fue perdonado, hermanos. Él sabe que él es un pecador perdonado, que se le ha perdonado toda su deuda por gracia. Dios lo ha hecho. Así que si alguien no es misericordioso, no es porque nunca haya entendido la verdadera misericordia, sino porque jamás ha estado en Cristo Jesús. Jamás se ha arrepentido. Así que, hermanos, en resumen, la misericordia se traduce en un acto de liberar y de perdonar, como lo vemos aquí también. Jesús, Cristo, no solamente nos perdonó, sino nos libertó ¿de qué? De nuestra esclavitud. En su misericordia, no solo perdona mis pecados, sino que también me libertó de la esclavitud del pecado. Por eso la misericordia es una acción. Somos movidos a misericordia porque vemos la necesidad y actuamos en esa necesidad, hermanos, y actuamos sin que sea merecida la persona. Siempre recordamos que nosotros hemos sido perdonados, hemos alcanzado misericordia inmerecida. Recuerden algo, todo lo que usted tiene y lo que yo tengo es inmerecido. Los orgullosos son los que dicen que lo merecen, aún no han nacido de nuevo. Así que, hermanos, si nosotros miramos, por ejemplo, y recordamos el buen samaritano, vemos que el hombre que cayó en manos de ladrones está herido. Pasa el levita, pasa el sacerdote y lo ven y ninguno siente compasión. Pero viene ese samaritano y es movido ¿a qué? A misericordia. Esa compasión lo lleva a actuar en misericordia y dice que le vendó sus heridas, pero además de eso, de vendarlo, de echarlo en su cabalgadura, lo llevó y lo colocó al mesonero para que lo cuidara y luego volvería y le pagaría. Hermanos,
Jesucristo le está hablando a los religiosos, sacerdotes y aquellos levitas. Los levitas eran quienes venían los sacerdotes y cargaban toda la instrumentación del templo. Así que ellos eran los primarios. Ellos, el pueblo de Israel, sería el que primero, sabiendo que habían recibido misericordia, deberían manifestar esa misericordia. Pero vino este gentil y el Señor está colocando este gentil. Dice, este sí hizo ¿qué? Misericordia. Solo aquel regenerado, solo aquel transformado, solo aquel que ha recibido compasión y misericordia de Dios puede ser compasivo y misericordiosos, hermanos. Nadie más, en absoluto. Así que la fuente o la raíz de la misericordia es un corazón que ha sido transformado, renovado. No nace de un corazón natural, sino de un corazón que ha sido renovado, hermanos. Siempre lo será. Siempre. Así que, hermanos, Pablo dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 1:13. El 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo dice, y también dice en otro lugar, que él era el más pecador de todos. Ahí mismo le dice Pablo más adelante. Así que él fue recibido. Mire el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo ¿qué? Pablo se consideraba el más grande pecador de todos. Y él dice, Dios tuvo misericordia de mí. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hizo? Perdonándome. Siendo perseguidor, injuriador, blasfemo. Pero fue recibido misericordia. Dios perdonó a él sus pecados y lo recibió. Verso 16. Por esto fui recibido ¿a qué? A misericordia. Por eso fui recibido a misericordia. Así que la misericordia que recibió transformó completamente la vida de Pablo. La misericordia que recibió fue totalmente transformado, hermanos. Así que nadie puede valorar la misericordia de Dios hasta que no haya sentido la profundidad de su propia miseria, decía un puritano. Por eso, hermanos, las bienaventuranzas están conectadas perfectamente. Los misericordiosos son aquellos que primero fueron pobres en espíritu, lloraron por su pecado y tuvieron hambre y sed de justicia. Por eso, hermanos, pueden obrar de esta manera. Así que la fuente es un corazón regenerado. Si el corazón no ha sido regenerado, esa persona no obrará misericordia. Pero el problema con esa persona es que tiene el arco del Señor sobre sí. Y como les decía al principio, muchas veces las personas creen que tienen una sombra encima, un favor de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos techo, abrigo, alimento, vamos, venimos y estamos muchas veces bien. Pero ellos ignoran, hermanos, que permanecen en sus pecados y que el permanecer en los pecados y que todo ese bien que tienen no es garantía de qué. De que Dios va a pasar por alto su pecado. No, de ninguna manera. La misericordia no ignora el pecado. Dios está teniendo misericordia y le está diciendo, vea, todos los días arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados. Mi arco está armado. ¿Y son saetas de qué? De muerte. Y el pecado te va a llevar a qué? A la caída, a la tumba, a la muerte. Así que, hermanos, esta gracia de Dios produce frutos tangibles en la vida del creyente. Y esto me lleva aquí al tercer punto.
y es que la relación entre la gracia y la misericordia. Debemos entender que no somos misericordiosos para ganar el perdón del Señor, pues ya hemos sido ¿qué? Salvos. Ya vimos que la misericordia no surge de un corazón que no haya sido regenerado, sino de un corazón que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. Ya hemos sido perdonados. Efesios 2, 8 y 9 dice que dice la palabra de Dios que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Y también, hermanos, la misericordia del Señor nos muestra que la prueba de la gracia opera en nosotros. Es Él operando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y debemos tener esto muy claro, hermanos. Si usted ha sido regenerado y perdonado, tendrá como fruto perdonar, tener compasión, tener misericordia. Ese será su fruto. Y no, escucha bien, y ya vimos cómo el Padre perdona. La iniciativa fue divina. Y no es esperando que vengan aquí que le digan, ay, por favor, me arrodillo ante ti, perdóname. No es. Es que esa persona ha experimentado, merecía todo el juicio, pero Dios tuvo compasión, misericordia y me perdonó lo que era imposible pagar para mí. Recuerden la parábola de los dos deudores. Lo que era imposible para mí, no tenía cómo hacerlo jamás en toda mi vida. Entonces, cuando veo a mi prójimo que no merece el perdón, que no lo merece, pero por cuanto yo conozco la misericordia de Dios, mi iniciativa como hijo de Dios, como dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Así que yo actúo en la misericordia con la cual yo fui perdonado y decido perdonar sin que me pidan perdón. Decido amar si me aborrecen. Decido hacer el bien aun a pesar de que me hagan ¿qué? El mal. Pago bien por bien y pago bien por ¿qué? Por mal. Solo quien ha experimentado la gracia de Dios, quien ha experimentado la misericordia, el Señor te vio a ti y a mí en mis pecados, en mis sangres, en mi inmundicia y nos dijo, vive. ¿Hicimos algo? No, toda la iniciativa es de Él. Así que decide perdonar hoy si no has perdonado. Decide renunciar al orgullo, a la vanidad, al orgullo que no deja perdonar. Que está esperando que vengan a pedirle perdón. No. Si te han hecho mal, la decisión es hoy. No necesito que venga a pedirme perdón. Yo decido perdonar porque he experimentado la misericordia. Y si aún estás en tus pecados y no te has arrepentido, hoy es el día de salvación, de arrepentirte. Hoy es el día de pedirle perdón al Señor para que experimente la misericordia y puedas perdonar también. Y esas son nuestras aplicaciones. Si Dios es misericordioso, hermanos, ¿qué tiene que hacer su pueblo? Ser misericordioso, ser ese reflejo del Señor, ser misericordioso. Así que la ausencia de misericordia va a revelar una seria desconexión del carácter de Dios. O sea que si yo carezco de misericordia, estoy demostrando que yo no soy hijo de quién. Entonces, ¿de quién es hijo? ¿Del diablo? ¿Del diablo? No se vaya a engañar usted. No decir mañana, papito Dios, no. Que como, que bebo, que estoy bien y papito Dios, no, eres hijo del diablo. No nos engañemos. La verdad nos hace libres. La verdad nos coloca en el lugar correcto, hermanos. La ausencia de misericordia entonces nos desconecta del carácter de Dios. La ausencia de misericordia nos desconecta de Cristo, nos desconecta del Espíritu Santo, nos desconecta de Dios el Padre y nos desconecta del Evangelio.
Totalmente, porque es opuesto. Opuesto a Dios el Padre, opuesto a Dios el Hijo, opuesto a Dios el Espíritu Santo y opuesto al Evangelio. Segunda, la comprensión de nuestra profunda maldad, hermanos. Cuanto más profundamente comprendamos el perdón que hemos recibido, más misericordiosos seremos. Entre más yo comprenda la profundidad de mi maldad y mi pecado, de dónde el Señor me sacó, de cómo me perdonó, el costo, hermanos, entonces me lleva a ser más misericordioso, hermanos. Más misericordioso. Si recuerden, usted toda la vida le va a hacer misericordia a alguien que no lo merece, porque usted no merecía misericordia y usted recibió misericordia de un Dios santo, justo y bueno que debería enviarte al infierno. Sin embargo, te envió a su Hijo Jesucristo para perdonarte y salvarte y llevarle con él a su reino eterno. Cristo murió cuando tú y yo éramos pecadores. Así que, hermanos, mientras más podamos ver esto en nuestras vidas, más compasivos y misericordiosos seremos nosotros. Más entenderemos. Así que si una persona no obra misericordia, pues ella revela una visión superficial de su propio pecado, hermanos. Mientras más podemos nosotros ver la dimensión, como dijo Pablo, yo soy el más pecador de todos, por eso puedo ver la gracia del Señor, la misericordia de Dios se manifestó en mí. Así que entre yo pueda ser más realista, la visión de mi pecado, eso me hará ver la misericordia y la gracia de Dios en unas dimensiones tan enormes que me llevará siempre a ser misericordioso, hermano. Y un autoexamen. Debemos evaluarnos. ¿Exige justicia para otros mientras reclamas misericordia para ti? ¿Solamente estamos exigiendo justicia? Hermanos, muchas veces cuando hay noticias, ¿usted no le ha pasado? Un hombre que hizo lo malo terriblemente y usted dice que le inyecten toda la justicia. Claro, porque deseamos justicia, pero usted se ha puesto a pensar en usted. ¿Usted se ha puesto a pensar en usted qué merecía? Hermanos, justicia y misericordia. Señor, aplica la justicia, pero acuérdate que de tu misericordia, de tu misericordia. Porque tú tuviste que, tú no me aplicaste la justicia que merecía por causa de mi pecado, ¿era qué? La muerte. Así que hermanos, evaluemos. Pedimos justicia para otros, pero para mí sí, Señor, ten misericordia, Señor, perdóname, pero justicia para el otro. ¿Eres más rápido para condenar que para restaurar? Esa es una evaluación, hermanos. ¿Tienes memoria larga para las ofensas ajenas y poca memoria para las misericordias de Dios? ¿Te acuerdas tanto de las ofensas ajenas, pero no te acuerdas de Dios cuánto te ha perdonado? ¿Cuánto ha sido paciente contigo? ¿Eso sí no te acuerdas? Evaluemos esto en nuestra vida. Lo que tú niegues hoy es lo que mañana vas a recibir. Lo que tú des hoy es lo que mañana vas a ¿qué? A recibir. Con la medida que medís, te van a medir. Con la misma vara que medís, te van a medir, hermanos. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga ¿qué? Misericordia, hermanos. Y por último, la última aplicación. El crecimiento espiritual en la misericordia. La misericordia es algo que debe desarrollarse continuamente. Debemos crecer entonces en compasión hacia el necesitado, paciencia con el débil, perdón hacia quien nos ofende, amor hacia los pecadores. Porque Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea que si somos hijos del Padre, tenemos que modelar ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Jesucristo modela ¿a quién? Al Padre. Y el apóstol Pablo dice, como hijos de Dios. Dice la palabra que ser
imitadores de Dios como hijos amados. Como yo también soy imitador de Dios, dice Pablo. O sea, somos llamados a imitar al Señor en esa misericordia, hermanos. Como vuestro Padre es misericordioso. O sea, si yo le digo a Dios Padre y no estoy dispuesto a perdonar y a guardar rencores y odio, divisiones, pues hermanos, realmente demuestro que no soy hijo del reino. Cuando yo escucho a una persona decir, no sé si usted, yo creo que usted la ha escuchado, que lo perdone Dios. Esa expresión de una vez nos hace ver que esa persona nunca ha conocido qué, el perdón. Nunca ha conocido el perdón. No sabe qué es misericordia. Que lo perdone Dios. Dios es, la gente dice, no, el que perdona es Dios, allá que lo perdone Dios. Increíble. Hermanos, si no perdonamos a nosotros las ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará las vuestras. Así que un creyente refleja el carácter de hijo de Dios y el primer fruto visible de esa regeneración es la misericordia. Como me hizo a mi Dios, yo de en adelante haré con quién, con mis semejantes. Como yo no le estaba pidiendo a Dios, sino fue la iniciativa de Dios. Yo no fui el que vine a buscarme a reconciliarme con Dios, sino que fue Dios quien vino a buscarme para reconciliarme con Él. Entonces yo no espero que mi ofensor venga porque merece la misericordia, sino que yo decido de todo corazón, voluntariamente, como hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo y aquí ha recibido una misericordia inmerecida, decido entonces perdonar, hermanos. Así que como resumen, la misericordia es la vida de Dios reflejada en el alma regenerada. Significa que Dios vive allí, hermanos. Y nace de un corazón que ha sido quebrantado por su propio pecado y sanado por la compasión divina, convirtiéndose entonces en un canal, hermanos, de esa misma gracia hacia el mundo. Quien ha probado la misericordia divina no puede vivir, hermanos. Quien ha probado la misericordia divina no puede vivir indiferente ante la miseria de los demás, sea espiritual, sea física, material. No puede vivir indiferente. Porque la misericordia recibida inevitablemente se convierte, hermanos, en una misericordia compartida. La misericordia recibida inmediatamente se convierte en una misericordia compartida. De gracia he recibido, de gracia doy. Yo no puedo dar lo que no he recibido. Si Él me ha perdonado, si Él ha tenido misericordia de mí, me ha perdonado, y aquí en adelante entonces, esa gracia, ese don, esa misericordia va a ser compartida. No voy a esperar que me pidan perdón. Decido perdonar voluntariamente. Solo y deo gloria. Solo al Señor sea la gloria. Que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por introducirnos en esta mañana, Señor, a ver esa gracia divina de Génesis 3:15, Señor. La promesa de la simiente, de la manera en que Dios el Padre iba a desarrollar ese plan glorioso de salvación. Y era de pura gracia, de pura misericordia. Enviando a tu Hijo, quien nos vio en nuestras maldades, en nuestro pecado, en nuestras sangres, en nuestra muerte espiritual, y proclamó vida, perdonándonos en la persona de tu Hijo Jesucristo, mostrándonos que ese Dios fuerte y poderoso es lento para la ira y es grande en misericordia, y que esa misericordia se ha manifestado al perdonar nuestros pecados, y que este acto de perdón que tú has hecho con nosotros es la misericordia que nosotros debemos impartir en el mundo. Por eso nos declaras que somos luz del mundo, sal de la tierra, Señor. Un pueblo redimido que ha sido transformado, que ha alcanzado gracia, perdón y misericordia, y que anhela y que desea siempre ser misericordioso, expresando esta misericordia en el perdón, Señor,
en la ayuda, en poder sobrellevar a los débiles, a los pecadores, a los afligidos, a los necesitados, a los enfermos. Señor, ayúdanos cada día a manifestar este primer fruto, evidencia de los ciudadanos del reino, de aquellos que por la gracia del Señor vivimos hoy delante de ti, Señor, aun en medio de nuestras luchas, de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de muchas imperfecciones, Señor. Estamos aquí pidiéndote que nos perdone cada día, que nos transforme cada día, que nos moldees cada día y que nos ayudes a obrar en compasión y misericordia, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal, no devolviendo maldición por maldición, sino orando y bendiciendo al que nos maldice, Señor. Tú haces llover sobre buenos y sobre malos, Señor. Que la misericordia tuya no sea solamente sobre nuestros hermanos en la fe, sino con todos los hombres podamos manifestar esa gracia inmerecida y recibida, Dios de gloria, al mostrar compasión y misericordia perdonándonos, y así como tú nos has perdonado, quiere que nos perdonemos unos a otros, Señor. Ayúdanos cada día a no olvidar, Señor, que la misericordia es parte de esa vestidura de gracia de la cual nos hemos revestido en Cristo Jesús. Señor, la palabra dice misericordiosos y perdonándonos unos a otros como tú nos has perdonado. Señor, y si hay alguien que no ha alcanzado el perdón delante de ti, alguien que permanece en la dureza de su corazón, te pedimos, Señor, que hoy sea el día que quebrante su corazón delante de ti, reconozca su ruina, su desgracia, su miseria espiritual, pueda llorar y lamentarse por sus pecados, Señor, pueda humillarse delante de ti, porque son bienaventurados, serán el reino, Señor, y pueda sentir hambre y sed de tu justicia, y también pueda experimentar el don, la gracia, la misericordia de tu perdón, y pueda también perdonar. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te amo, gracias. Amén. Amén.